esta tarde. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Agradecemos a Dios por pudimos visitar al hermano que vino a predicar anoche, y el Espíritu de Dios me salvó el culto. Y doy gloria a Dios porque siempre nos está ayudando en todo tiempo, y estamos nosotros predicando lo que es el libro de Romanos. Vamos a culminarlo. Solamente voy a hablar de a lo mejor 2 versículos que están claves aquí. Lo demás no lo voy a hablar porque es mucho, pero queremos terminarlo para entrar en el libro de Hechos, en lo cual nosotros podemos aprender en lo que es la iglesia, en el libro de los Hechos, y la relación que tenían ellos para con Dios, y cómo Dios se manifestaba trayendo salvación, trayendo cambio, trayendo vida. Amén. Y le pido en el nombre de Jesús que se ponga sobre sus pies. You stand up, please, while I read the Bible. And I'll read it for verse 11 to 27. I'm reading one verse me, one verse you, and together read it 27, right? Romanos 16. Amén. ¿Se entiende? Romanos capítulo 16 es lo que nosotros tenemos en esta tarde, y vamos a tratar de ser concisos, claros, claro, conciso, preciso, macizo y macizo. Vamos a tratar de ser de esa manera, y vamos a empezar a leer. Dice la Biblia en el nombre de... ¿Está listo, hermano? Amén. Dice la Biblia, hermano, en el nombre de Jesús. Dice la Biblia: saludad a Herodión, mi pariente, saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Capítulo 16, Romanos, versículo 11. Yo leí, usted va a leer el 12. ¿Sí? Okay. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Persida, la cual trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y su madre y mía. Saludad a Síntrico, a Flegonte, a Hermanas, a Patrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina de que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres y a sus suaves palabras. Y los sonjas engañan los corazones de los ingenuos. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así me gozo de vosotros, pero quiero que seas sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Os saluda Timoteo, mi colaborador, y Lucio, Jasón y Sosipater, mis parientes. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Os saluda a Gallo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda a Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Todos juntos. Al único y sabio Dios sea la gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Vamos a orar, hermano, y vamos a pedirle a Dios que Dios nos esté hablando una palabra de vida en esta tarde. Señor, gracias. Gracias por permitir en esta tarde, Señor, venir una vez más delante de ti, Señor. Tu palabra es la verdad, y gracias porque
Cada día nos enseñas tu palabra y tu palabra es la única que tenemos. Agradecemos por todas tus misericordias, todas tus bondades. Ayúdame a hablar la verdad tuya que está escrita en tu libro, Señor, en lo que tú has escrito a través de los profetas, de los salmos, Señor, y de los apóstoles que has dicho, Señor. Te pido que me des la capacidad, el entendimiento, el discernimiento y que tu palabra caiga en buena tierra y pueda traer fruto digno de arrepentimiento, de cambio, que pueda tener vida, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Reconocemos que tú eres el Señor y que fuera de ti no hay quien salve, fuera de ti no hay quien nos pueda ayudar, eres tú el mismo ayer y por los siglos. Te pido en esta tarde que seas tú con nosotros. Por favor, te pido que nos enseñes y que tu palabra pueda en el nombre de Cristo glorificarte, trayendo cambio, llegando al corazón de aquel que en esta tarde escucha. Te pido que hagas una obra a aquellos que escuchan, Señor, que están viendo también en internet. Te pido que hagas una obra en su corazón y que la palabra pueda traer vida y vida eterna. Amén. Amén. Gloria al Señor. Tome su lugar, hermano. You go to seat. To seat. Aleluya. Estamos peleando contra el tiempo y queremos nosotros, estamos aprendiendo de que si vas a predicar 1 hora tiene que ser 1 minuto y si vas a predicar 2 horas tiene que ser 2 minutos. Wow, es algo rápido y tenemos que ser más eficaces. Entonces vamos rápidamente, hermano, lo que tenemos aquí en los versículos, el versículo 11, y él empieza a dar saludos. Un saludo no es nada más porque él, bueno, quiero saludar a los hermanos y quiero que te vaya bien, hermano, gracias porque me ayudaste. Pablo está reconociendo a la gente, hermano, que estaba comprometida y que estaba trabajando con él y que en cada iglesia, porque todos ellos no solamente estaban en Roma, pero muchos de ellos él anteriormente los había encontrado en diferentes iglesias donde él había predicado el evangelio y se habían convertido. Y muchos de ellos habían viajado a Roma y estaban reunidos en Roma y se reunían en la iglesia ahí en Roma, algunos de ellos, y entre muchos de ellos estaban estos hermanos, Herodián, que era mi pariente, dice saludar a la casa de Narciso, los cuales estaban en el Señor, están en el Señor. Qué interesante es, hermano, cuando una persona llega al evangelio y está en el Señor. Una persona cuando está en el evangelio se ha comprometido con Cristo Jesús, con Dios, y él está en el evangelio. ¿Qué es el evangelio? El evangelio es una buena noticia de que Cristo vino a la tierra, que Dios se hizo carne y vino a la tierra a salvar a todos los pecadores, a dar perdón de pecados. Nadie puede perdonar pecados excepto Cristo, el Dios eterno que se hizo carne para dar salvación a los hombres. Él vino a la tierra, ¿por qué? Porque el hombre había pecado y el hombre estaba condenado al infierno, al lago de fuego que habla la Biblia, que un día estarán todos aquellos que no obedecieron al evangelio, que no oyeron el evangelio, que nunca se arrepintieron sus pecados y que no estaban en el Señor. Amén. Gloria a Jesús. Entonces dice ahí, el 12, saludar a Trifena y Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Amén. Gloria a Dios. Dice, saludar a la amada Persida, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Parece ser que las mujeres, muchas mujeres estaban trabajando fuertemente en las iglesias y en Roma estaban trabajando fuertemente. Qué interesante cuando alguien dice, está trabajando mucho en el Señor. A veces nosotros trabajamos mucho. Hay gente que dice que trabaja, tiene hasta 3 trabajos. Y está trabajando muy duro, ¿verdad? Pero no está trabajando para Dios. Nosotros ayer aprendíamos que nosotros tenemos que gozarnos, porque cuando viene la circunstancia, los problemas, tenemos que gozarnos, porque el gozo de la salvación es nuestra fortaleza. En Filipenses, ayer que el hermano estaba predicando, entonces quiere decir que cuando Pablo estaba trabajando, había quedado en cárcel, al mismo tiempo también él se sentía gozoso y le decía a los filipenses, pero aquí Pablo les está diciendo a estas personas de que efectivamente ellos estaban ¿qué? Trabajando mucho en el Señor. A ver, nosotros estamos trabajando. Pregunta es, ¿cuál es el trabajo principal de esta gente que estaba haciendo? Mucho en el Señor. El evangelio. Predicar el evangelio, alcanzar las almas perdidas. Trabajar no es que uno esté barriendo, todo eso lo podemos hacer, ¿verdad? Y que sería bueno que tú lo hicieras, que lo hiciéramos también. Pero es importante que nosotros ubiquemos, saber qué es trabajar para Dios. Trabajar para Dios equivale a darte tu tiempo, darle atención a lo que Él está hablando, darle tiempo para que aprendas y puedas anunciar el evangelio. Cuando alguien está ganando almas, alguien está preocupado por trabajar en el Señor, está trabajando mucho, está ayunando, está orando, está pidiendo la dirección de Dios para poder alcanzar a aquella persona. Pero se está llenando de la palabra de Dios. Estas personas no pudieron alcanzar a la gente si ellos no se llenaban de la palabra de Dios.
Es imposible ganar a alguien si no tenemos la palabra de Dios. Y Pablo les escribe a estos hermanos, les dice que los saluda, pero era por reconocer lo que ellos habían aprendido de la doctrina, habían aprendido de la palabra de Dios y estaban llenos de la palabra de Dios. Y los empieza a mencionar mujeres tremendas en la palabra de Dios, que conocían al Señor, que habían llegado a Cristo y que estaban trabajando mucho en el Señor. La mujer trabaja mucho, en verdad, en la casa. Pero estas mujeres estaban trabajando más con Dios. No quiero decir con esto pues que usted descuide su casa. No, atienda su casa. Porque la Biblia dice que la mujer debe atender a su casa, debe de cuidar de su casa, debe de cuidar de sus hijos. Pero también es importante que la mujer se llene de la palabra de Dios. Hombres, mujeres, para Dios no hay excepción de personas. Dios quiere que todos los hombres y las personas puedan ¿qué? Conocerle y darlo a conocer por la palabra de Dios. Amén. Gloria al Señor. Vamos a avanzar. Saludo a ¿quién? A Rufo, escogido, todo el verso 13, el Señor y mi madre y su madre mía. Pareció ser que Rufo era escogido. Y una de las cosas que tenemos que saber, hermano, es cuando somos escogidos. ¿Sabes lo que es la palabra escogido? Que Dios te apartó y te escogió para algún propósito específico. Dios escoge a la gente. Cuando usted va al mercado a comprar, usted ve los jitomates, los chiles, las cebollas y todo eso. Y tú sabes que a veces ahí ponen barato, algo barato, ¿no? Que algunos jitomates están todos mayugaditos y se los dan ahí a 99 centavos así el bonche. Ya están todos mayugados o están así como cortados porque le quitaron una parte una mala. Y se lo dan barato a usted. Pero hay un jitomate que hasta está grande el jitomate y ese jitomate es seleccionado, es escogido y tiene más precio. Y ese lo apartan en un lugar diferente que el que está acá. Dios también nos escoge y nos aparta, hermano, para algo específico. Rufo era una persona que Dios le había llamado y él sabía que... ¿Por qué dijo Pablo que era escogido? Porque cuando una persona es escogida de parte de Dios, se puede notar cómo es que él le da valor a las cosas de Dios. Si valora más a las cosas de Dios, o valora más a las cosas de la tierra. Tú sabes, en el mundo y en el pecado hay tanta baratija hoy en día. Hoy todo el mundo se llama cristiano, pero no es escogido. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces procura tú ser elegido, escogido. Que Dios tiene decisión. No, Dios conoce y sabe el corazón de cada uno de nosotros y Él se escoge a la persona y lo trae a Él. Como trajo a Pedro, como trajo a Pablo, Dios lo escogió y lo trajo a Él y le sirvió. Y aquí está escribiendo, Pablo está escribiendo de alguna manera y usando a Tercio que estaba escribiendo la epístola, dice aquí. Pablo estaba hablando, pero Tercio estaba escribiendo la epístola. Esto quiere decir entonces que Dios escoge a la gente. Vamos a unos versículos rápidamente para no caer nada más en solamente palabra ahí sobre el mismo versículo. 1 Corintios, vaya, 1 versículo 11. 1 Corintios 1:11. Entonces, la página siguiente. Gloria al Señor. Amén. Gloria. Dice ahí, ¿qué dice? Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Una de las cosas que debe de saber, 11, dice que los de Cloé eran personas que les gustaba contender dentro de la iglesia. Si hay gente en la iglesia, o sea, que les gusta contender, o sea, cuando hay contender es cualquier cosa, no la entiende, pero él quiere tener la razón, quiere pelear. Pero ¿sabe por qué? Porque en el versículo 12 habla acerca de los por qué contendían. Amén. Contendían de esta manera. Quiero decir el verso 12 del mismo capítulo 1. Decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo. Verse 12, hermano Adam. Gracias. Y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Entonces todo el mundo empezaba a adjudicar, fíjate, lo que pasa en las iglesias a veces. Yo soy de Apolos porque Apolos me predica. No, es que soy yo soy de Gaspar, yo soy de Artemio, yo soy de José Luis, soy de Alan. Nada de eso. La Biblia dice que todos somos una unidad y un cuerpo en Cristo, que somos una iglesia. Nada de somos de Cristo, porque Cristo nos ha salvado. Pero estos predicadores que estaban aquí, ¿estaban qué? Proclamando la palabra de alguna manera. Mas sin en cambio entre ellos había, porque empezaban a dar favoritismos a la gente, y no debe de existir eso dentro de una iglesia. Porque todos delante de Dios somos uno, aunque tenemos cierta responsabilidad y cierto lugar. Nada que ver con que soy de fulano, de sutano.
A veces nos volvemos hasta muy paternales, ¿verdad? Cuando nosotros debemos de saber, hermano, que estas personas, dice, me ha informado, dice Pablo, dice que hay entre otros contienda. Y a veces generan contienda porque la persona realmente no ha sido escogida. Amén. No está en Cristo, no está en la salvación. La mayoría de problemas que existen dentro de la iglesia es porque hay personas que no son convertidas realmente. Amén. Muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas. De verdad. Amén. Y lo podemos ver, pero cuando alguien es escogido, lo primero que resalta aquí, fíjate lo que expresa Pablo de Rufo, que era escogido. Pablo tenía la revelación, sabía el evangelio y sabía que una persona podía. ¿Cómo sabes que tú, una persona es salva y que llegó a Cristo? Porque se ha arrepentido, porque la persona está trabajando. Él lo está haciendo porque ama a Dios, ama a Dios y ama la obra que Dios hizo en la tierra. No va trabajando por conveniencia, no está haciendo las cosas porque, bueno, es que me dan esto. No, no por eso lo hace. Dios sin vida. Entonces, vamos a avanzar para no. Apolos era un predicador, hermano. Gloria a Dios. Aleluya. Cefas era otro. Y muchos se fueron hasta el sumo. No, yo soy de Cristo. Hay gente que no le gusta congregarse en las iglesias. ¿Pero sabes por qué? Porque están envanecidos. Porque piensan que lo poco que saben, piensan que nada más ellos están correctos. Pero la Biblia dice que Pablo bajó 13, 14 años para ser enseñado a Jerusalén. Y el apóstol Pablo, que conocía la ley, que sabía, que tenía estudios, que era una persona preparada. ¿Okay? O sea que ahí tiene que ver la sumisión y la humildad en una persona. Puede tener estudios, puede hacer no tener estudios, pero la humildad, como decíamos hace rato con el hermano Alan, platicando un poco, la humildad es importante. Si no hay humildad en nosotros, Dios un día también nos va a reconocer, hermano. Dios un día nos va a dar un reconocimiento cuando lleguemos adelante de Dios allá. Un día vamos a llegar allá y ¿qué hicimos? En otras palabras, ¿te diste para Dios? ¿Viviste para Dios? ¿Hiciste lo más que pudiste para poder alcanzar a los perdidos? ¿Diste tu vida, tu tiempo, dedicaste tiempo? Todo lo que estamos haciendo, un día Dios está anotando, allá así como Pablo anotó a todos tus hermanos, Dios tiene una lista allá en la gloria. En el libro de la vida tiene una lista de cada una de las personas que Dios ha escogido y Dios le va a llamar un día a usted. A mí, a usted. Pero ruego a Dios que nuestro nombre esté escrito en el libro de la vida. Amén. Pero hay aquel que no está escrito, que está jugando, que está vacilando, que está pensando que nada más, gloria a Dios y amén, y esto es un juego, esto no es un show, esto es la palabra de Dios, este es el evangelio que transforma los corazones, el evangelio que le costó a Cristo Jesús, la vida de Él le costó, no sentimentalmente, con eso no te lo expresamos, sino es algo más allá del evangelio. Recuérdate que Dios no tenía miedo a la cruz y Jesucristo era hombre, pero siguió siendo Dios. Aleluya. Era 100% hombre y 100% Dios y Él es el mismo. No ha cambiado. Santo es Cristo. Mira lo que está pasando. Entonces, hermano, debemos de aterrizar. Como me dicen a veces, no has aterrizado. Por esa palabra me grabo. Uy, tengo que aterrizar. Hermano, necesitas aterrizar porque su avión está arriba. Y aterrizar para que usted sepa quiénes somos nosotros. ¿Somos escogidos o somos los medio escogidos? No existe en la Biblia los medio escogidos. ¿Somos escogidos de Dios o no? Estos hombres que predicaban eran escogidos, Pablo, Cefas, todos ellos. Pero los de Cloé eran personas contenciosas, por todo querían pelear. Me imagino ahí más en Corintio, que había una iglesia que estaba dotada de tantos dones que había. El Señor manifestado su poder en Corintio, mas sin en cambio, ¿qué pasa? Vete a saber si los de Cloé eran salvos todavía. Y si Pablo lo dice, por los de Cloé, vamos a regresarnos a 2 Corintios 13, vaya, bueno, ahorita vamos a avanzar. Nos quedamos con Rufo, versículo 13, vamos al 14 rápido. Saludá a Sincrito y a Flegoné y hermanas y Hermas y Patrobas y hermanas y Hermes, perdón, y a los hermanos que están con ellos. Saludad a Filólogo, perdón, y a Julia, a Nereo y a su hermana,
a Olimpas y a todos los santos que están con ellos. ¿Por qué elige santos? Porque son separados, ¿verdad? Seguimos avanzando. Saluda a uno a los otros con ósculos santos. Saluda a todas las iglesias de Cristo. Con ósculos santos hay que decir que los de Israel, ya vimos una vez lo que es ósculo santo, ¿no? Que ellos se dan un beso aquí, a los hombres. Es una forma de afecto. Es su forma, de su cultura de ellos. Nuestra cultura, si tú le das un beso a un hombre, sería algo que no va con nuestra cultura. Porque nosotros tenemos de saludar así, de abrazo, la mano, y somos muy distintos, pero es una forma de expresar. Y en la carta, él está escribiendo esto porque había un afecto hacia los hermanos y le decía, yo los saludo, o sea, quisiera darles un beso, porque los israelitas son así. Sería su expresión muy paternal y al mismo tiempo muy personal de ellos, porque su cultura así es. Entonces, vamos a seguir avanzando. Aleluya. Amén. Vaya a 2 de Corintios 13, 11. 2 de Corintios. Amén, aleluya. Está adelantito. Por lo que más, hermano. Ajá. 2 Corintios Chapter 13. Ezequiel 13, 16, verso... 11. 11. Yes. Y A ver, 13, 11, 10. 13, 11, hermano. Salud. No, es... Sí, está bien. ¿Está bien? Espérame un segundo. Sí. Mira, hermano, fíjate lo que dice aquí. Por lo demás, hermanos, tener gozo, que hablamos ayer del gozo, del regocijo, el gozo de la salvación, que tiene que ver mucho. Perfeccionaos, dice. Hermanos, tened gozo. Dice, fíjate lo que está pasando cuando viene una persecución sobre ellos. Ellos se gozaban, hermanos, no eran como nosotros. Ellos se reían de la situación, no estaban llorando. Ay, Señor, ¿por qué me manda esta? ¿Por qué yo la prueba? Nada de eso, hermano. ¿Por qué yo? ¿Y por qué tú no? Si Dios quiere a ti probarte para perfeccionar. Todas las cosas que nos pasan son para perfeccionarnos. El asunto es cuando la persona no quiere darse cuenta de su condición. Y como Dios conoce cómo somos cada uno de nosotros, nos quiere perfeccionar. A ver, Pablo, cuando estaba con Silas en la cárcel, ¿se estaba riendo? No. Estaba alabando, estaba bendiciendo, estaba orando. Se estaba gozando, ¿verdad? El Señor, ¿verdad? Dice, consolados, sed de un mismo sentir y vive en paz. Fíjate, una de las cosas que Dios pide cuando una persona es escogida o está sirviéndole al Señor, es una persona, hermano, que tiene que ser de un mismo sentir. ¿Qué es un mismo sentir? Que tengamos, hermano, la misma actitud que tuvimos para con Jesús, que Él nos perdonó, que Él nos salvó y que nosotros le tenemos que decir, que tenemos que unificarnos. Que Jesucristo estaba con los discípulos, ellos se unificaban, ellos estaban juntos, unidos y vivían en paz. Gloria a Dios. ¿Por qué a veces no podemos vivir en paz? Tenemos que vivir en paz. Tú necesitas vivir en paz. Cuando alguien no está en paz es porque no tiene la paz de Cristo, porque la Biblia dice que la paz de Cristo sobrepasa todo entendimiento y guarda nuestros corazones en Cristo Jesús. La paz del Evangelio, eso hace. Cuando te arrepientes de tus pecados y creas al Señor, Dios te reconcilia para con el Padre, Jesús para con el Padre, y entonces tienes una paz en tu corazón. Ellos pudieron tener problemas, los hermanos que está mencionando Pablo, pudieron tener muchos problemas, hermanos, seguro que los tuvieron porque eran cristianos y verdaderos cristianos. Pero mira, ellos se gozaban, ellos sabían que eso era parte de la perfección, era parte de ello, y ellos el Espíritu los consolaba y tenían sed. O sea, cuando habla de sed, ¿sabes lo que es sed? Tener sed. Thirsty. O sea, es como cuando tienes ganas de tomar algo y no tienes. Esa sed, dice, de un mismo sentir. ¿Cuál es el sentir de Cristo, hermano? ¿Cuál es el sentir? Cuando habla de sentir, la actitud. ¿Cuál es la actitud? Haya pues el mismo sentir como Cristo Jesús. En vosotros, dice. ¿Cuál fue el sentir del Señor? Que la gente conociera el Evangelio. Que la gente pudiera ver la unidad que tenía con los discípulos. La gente pudiera ver, Él dijo, si van a ver, ¿ustedes cómo se van? La gente va a decir que ustedes son discípulos de Cristo. Pero si entre ustedes no hay amor, no hay paz, no hay gozo, no hay mismo sentir, ¿qué van a ver? Disensión. Disensión. Va a estar como los de Chloe también. Y van a terminar mal porque los de Chloe no creo que les fue bien, ¿eh? Y si el Dios de paz y de amor estará con vosotros. ¿Ven?
Qué importante, hermano, que Dios va a estar con nosotros, pero cuando nosotros Gloria a tengamos Dios. ese sentir. Pero veías tú que los apóstoles, entre los apóstoles hacían milagros, hacían cosas extraordinarias. Dios, ¿sabes por qué? Porque estaban en un sentir. Y Dios se manifestaba en ellos. Así es, amén. Añadiendo a la iglesia lo que han de ser salvo. Se manifestaba sanando a la gente. Se manifestaba, Señor, sobre todo cuando se predicaba la palabra, la gente se convertía. ¿Por qué? Porque ellos estaban disciplinando a la gente y la gente estaba recibiendo la verdad de Dios. ¿Ah? No estaban tirando chistes, ni cuentos de hadas, ni que no. Estaban predicando la palabra de Dios, hermano. Nosotros necesitamos de verdad. Y cuando tú haces eso, hermano, lo que dice ahí, hablando de la doxología. La doxología tiene que ver con la glorificación a Dios. Esa es la palabra doxología que aparece ahí. Glorificar a Dios, que es lo que nosotros necesitamos hacer. Glorificarlo, exaltarlo. Y no lo exaltamos. Dios no lo puede exaltar. El que se humilla, Dios lo exalta. Seguro que esa gente se humillaba y por eso Pablo la reconoce. Y Pablo la reconocía porque viene el Espíritu de Dios. Sabía quién era quién en el término de poder ver los frutos y poder darse cuenta de lo que esta gente daban hasta la vida por él. Amén. Pero cuando encuentro jóvenes, señoritas jóvenes, digo, están jóvenes solteros y tienen novio y se van a casar, digo, ¿tú darías la vida por tu novio, por tu novia? Pues, no sé, creo que, no, ya perdiste. ¿Sabes por qué? Porque Cristo dio la vida por su iglesia. Y dio la vida por todos los pecadores para que pudieran alcanzar salvación. Vámonos rápido. Vámonos a regresar a Romanos. Vamos a entrar en materia, así ya. Mas os ruego, hermanos, vaya primero de Timoteo, búsquela rápidamente antes de que vaya para allá. Pero aparte de Timoteo, el capítulo 1 Timoteo 1:3. No mucho capítulo. Pero vamos a leer el versículo que tenemos en I'm reading the Bible and Romans 16, 17, 18 and later you come to 1 Timoteo 1:3. You got it? Amén. You got it? Amén. 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 Dice la Biblia así, hermanos, vamos a leer en dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Fíjate lo que dice Pablo. Porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan a los corazones de los ingenuos. Aquí hay algo importante que Pablo le está diciendo a la iglesia en Roma, hermano. Le está diciendo que muchos hermanos que se fijen en los que causan divisiones, y no estaban los de Chloe ahí. Fíjense que es importante, gracias a Dios, y espero que nunca pase esto aquí en la iglesia, ni en la iglesia donde estamos. ¿Va? Dice un pastor que él ni una división ha tenido, tiene 30 años, no ha habido ninguna división en su iglesia. La pregunta es, ¿por qué? Y en otras iglesias sí las hay. O gentes, o hacen diferencias de personas. ¿Por qué? Porque tenemos que ver con la doctrina que se está aprendiendo. ¿Qué es la doctrina? Es la enseñanza que dejó Jesucristo, que dio a los apóstoles y que tiene que enseñar a toda la gente. Cuando tú escuchas a una persona que está trayendo división, no es división, nosotros podemos ver a la luz de la palabra. Hoy fuimos a un servicio y había una palabra que decía, si crees verás la gloria de Dios, cuando le dice Jesús a Marta. ¿Y cuál es la gloria de Dios en nosotros? No es la gloria de Dios el Evangelio, que es lo que tenía Pablo, lo que debemos tener nosotros. ¿Y cuál es lo que trajo Cristo? Su gloria, el Evangelio. No solamente podemos ver la gloria de nosotros en nosotros, tenemos que ver la gloria de Dios en la gente, que se convierta, que se salve. Amén. Cuando dice, está bien, yo quiero que la gloria esté aquí, nada más aquí, que esté la gloria de Dios aquí, nada más aquí. No es una doctrina que realmente es verdadera. Porque ¿qué va a pasar? Todavía no podemos anunciar el Evangelio tanto. ¿Qué dijo Cristo? Bueno, ¿qué pasó en Hechos 1:8? Dice, recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo sobre vosotros, y me seréis testigos en Samaria, Judea, hasta lo último de la tierra. El Señor mandó que el Evangelio tiene que ser predicado en toda la tierra, en todo el mundo. Pero dice, hay hermanos que lo que causan divisiones. Ruego a Dios que no sea ningún hermano así. Ruego a Dios que no debe aunque puede pasar, ¿verdad? Pero una cosa sí tenemos bien consciente de lo que estamos enseñando.
Que te fíen los que cazan tropiezos en la doctrina que vosotros habéis aprendido. O sea, que te quieren meter, como te quieren dar gato por liebre, pues. No te están dando la doctrina, que es la sana doctrina, lo que es la palabra de Dios que está escrita. Lo que está aquí no va a cambiar. Dios tiene su propia interpretación. La Biblia es una y solamente la interpretación de la Biblia no podemos sacar nuestra interpretación. Tenemos que sacar lo que el Espíritu de Dios ya escribió aquí, que dio a los apóstoles, a los profetas. Eso tenemos que hablar a la gente. Y había hermanos, por la ingenuidad. ¿Qué es ser ingenuo, hermano? No saber lo que está leyendo, no saber lo que está delante, no conocer la doctrina de Dios, es ser ingenuo. No conoce la palabra de Dios. Estaba platicando con una mujer en el trabajo, saliendo de la escuela, y ella decía que salió de la iglesia y nos contaba de que empezó a hablar más del pastor, de la esposa del pastor, y cuando dije así, algún problema tiene la señora. Lamentablemente parece ser que tiene mucha revelación de parte de Dios, parece ser, en parte, en otra parte no lo creo por las razones que me estaba diciendo, porque cuando alguien salva a una persona, nosotros lo hemos hablado, se pierde, o cuando él peca, tiene perdón y tiene restauración, y le dice que no se puede perder. Entonces en ese sueño dice que él veía que los hermanos de la iglesia se perdían, se están perdiendo, dice, se están perdiendo. Entonces yo le expliqué acerca de que una persona, cuando llega al evangelio y es salva realmente, como el hijo pródigo, puede pecar y puede regresar a Dios y Dios le va a perdonar y él va a estar otra vez, porque ha sido salvo. Pero cuando alguien no ha sido salvo, él puede estar como 3 años y medio estuvo Judas y nunca se salvó, nunca reconoció al Señor y entregó al maestro. Y entonces le dices, pasa eso, ¿y cuál es el punto céntrico aquí de nosotros? Que tanto el pastor como los líderes tienen que predicar la verdad, la buena doctrina, la palabra, la enseñanza que Jesucristo dejó a la tierra, para que la gente se perfeccione, para que la gente pueda, ¿qué? Proclamar el evangelio y crecer sanamente, que pueda crecer sana en su forma de pensar, en su forma de ver las cosas. Hay temas equilibrados, hay muchas cosas que tenemos que aprender. Amén. Y si no la entendemos a veces, y como algunos hermanos entre son ingenuos, no entienden muchas cosas de la que es ingenuo. Ignoramos, pues, para que no se haga muy golpeado. Ignoramos ignoramos lo que dice realmente ahí. Yo le expliqué a la señora y me dijo después, pues sí, pero le digo, no, le digo. Pero yo quise que no me dejaban cantar, decía ella. No le dejaban cantar, ya salió el peine. Entonces no le dejaban cantar. Yo digo, pero ¿cómo? Le digo. Y luego Dios me habló y quería decirle delante de la gente a una persona. Le digo, no, usted no puede hacer eso porque usted está brincando de autoridad. Si algo Dios le va a decir, va a ser para edificar, no para destruir a una persona, porque Dios tiene misericordia. Y juicio sin misericordia, dijo Cristo, se hará con aquel que no tiene misericordia. Y dijo ella, no, pues. Entonces empezó ella, no, pues es que, ¿qué está pasando? Digo, no, le digo, lo que pasa es que no ha leído lo que dice la Biblia, le digo. Entonces ella dejando llevar por las emociones. Entonces el hermano tío le dijo, es que el Dios los viste de ángel de luz y a veces te puede zurrar pensando que es Dios. Pero no era Dios, porque Dios no enseñó de esa manera su palabra, que una persona que sea salva se pueda perder por un pecado que cometió. Puede pecar, lo vemos en el caso de David, lo vemos en el caso de Pedro. ¿Pecó Pedro o no pecó? Amén. ¿Dios lo perdonó? Amén. ¿Perdió la salvación? No. ¿David pecó o no pecó? Amén. ¿Perdió la salvación? No. Entonces, esto quiere decir que es importante, hermano, que debemos de cuidar personas. Cuando alguien te está enseñando algo, tú te relacionas con los demás hermanos, que a veces hermanos que ni conocen al evangelio, entonces tú vas a crecer una mala torcida y llegas a veces hasta la congregación y empiezas a decir cosas que no son. ¿Sabes por qué? Porque otra persona te está influenciando y gente cosas que no van que no tienen nada que ver con el evangelio. Y si le hacemos nada más una examinación a esa persona con quien te juntas, con quien te relacionas más, vamos a encontrar que son personas que no están ni en Cristo a veces. Son importantes que dice, hermanos, ¿por qué? Cuando está aquí hasta en café, porque dice hermanos. O uno dice, pero si eran cristianos, son cristianos. No, en apariencia, hermanos, en apariencia. Hoy en día todo el mundo se dice cristiano, pero no lo es. Porque un hermano y un cristiano jamás va a tener una división, jamás te va a tener una palabra que confunda, nunca te va a lanzar en contra de alguien, nunca te va a traer algo que destruya, te va a traer una palabra que te edifique y te va a exhortar en verdad. Si está en la verdad y el otro se equivocó, pero su propósito nunca va a ser destruir a alguien o proyectarte contra alguien. Es lo que estaba pasando aquí
Pablo en los Corintios y lo que causan divisiones. Amén. ¿Sí me entiendes? Yeah. Entonces, porque tales personas, dice que dice, no sirven. ¿Ve? A veces dice, no, me dijo feo, no, es que no servía. No, es que dice la Biblia, como dice aquí Pablo, hijo, le digo, esas personas tales no sirven. Le está diciendo, tú sabes lo que no sirve, ¿no? Un cristiano sirve o no sirve. Un cristiano. Un verdadero cristiano, ¿sí sirve o no sirve? Sirve Sí. a la voluntad de Dios. ¿Sí sabe por qué? Porque ese cristiano cuando llega a un trabajo es honrado y el hombre dueño de esa empresa no se le va a perdonar porque ese cristiano es honrado y por eso sirve. Nada más por eso, no es una acción que tiene. Ve un cristiano, pero uno que no es cristiano. Me encuentras por algo y se lo clavas. Aquí nadie me ve. Soy cristiano, pero nadie me ve. Acá bajita la tecla, ¿no? ¿Qué tiene? Me lo acá, que soy hermano. ¿Qué hermano? Aleluya, gloria a Dios, pero ya me lo eché aquí en la bolsa. ¿Qué? Amén. ¿Sí o no? ¿Ah? Aleluya. ¿Ah? Y le dicen, no, pues no vio hoy, pues, ni cuenta se dio. Le robé la navaja, que ni cuenta se dio. Al cabo el hermano lo puso mal. ¿Quién sabe de qué era? Andaba una hermana en el salón de clases ayer donde estudiamos. Traía ella un lápiz, traía. ¿De quién es este lápiz? Dice, no, pues no es mío, tampoco, no es mío, todo el mundo. Ah, bueno. Y por ahí se escuchó una voz y dice, bueno, ya, quédeselo ya, hombre. Y todo el mundo, ¿qué onda, no? Pero, hermanos, de verdad que no puede servir Dios una persona así. No puede. ¿Por qué razón? Porque no está en Cristo, hermano. Si tú no estás en Cristo, hermano, no vas a poder servirlo a Dios. Yo te reto a que le sirvas. Y mientras tenga vida te voy a desafiar. ¿Sabes por qué? Porque es ministerio. Si Dios te salvó, entonces tú no puedes ocuparte de otras cosas más, Amén, gloria sino a del Dios. Dios y de tu vida, de tu familia, cuidando tu vida personal. Servirle a Dios, hermano, es un gran privilegio. Le estamos sirviendo a Dios que hizo los cielos, la tierra, y Así es, que gloria. hizo todas las cosas, que hizo todo con el soplo de su aliento, de su palabra. Le estamos sirviendo a alguien grande, no le estamos sirviendo a una estatua, a un leño o a un árbol, hermano, Piedra. a un hombre. No le estamos sirviendo a un Dios falso, le estamos sirviendo a un Dios vivo. Amén. ¿Entiendes, hermano? Vamos rápido. Primera Timoteo, rápido, ¿tiene, hermano? Vamos. Sí. Vamos. El capítulo. Capítulo 1, verso 3, hermano, y dice ahí, como te rogué que te quedes en Éfeso, cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñasen diferentes doctrinas. Fíjate lo que dice Pablo a Timoteo 4, y ni presten atención a fábulas, genealogías, fíjate, fábulas, genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por la fe, más bien que edificación de Dios, que es por la fe. Así te encargo. Ahora le dice, ¿sabes qué? Es que algunos andan predicando diferente doctrina. Y ¿sabe qué, hermano? Cuando alguien predica otro evangelio, cuando alguien te trae otra cosa que no es el evangelio verdadero. ¿Qué es el evangelio verdadero? El evangelio verdadero es simple, hermano. Simple no porque sea simple porque es cualquier cosa, no. Simple y sencillo, porque el evangelio te va a exponer a la luz de Dios. El pecado se va a exponer, tu vida se tiene que exponer y siempre va a demandarte que tú te limpies y te santifiques. Pero cuando no es el verdadero evangelio que están predicando, y hay gente que hoy en día, hermano, gente está predicando en las iglesias cosas que no van al tema, cosas que no tienen nada que ver con Cristo, nada que ver con la buena doctrina. No están predicando realmente lo que dice Jesucristo, la salvación, el arrepentimiento, la justificación, el pecado, la condenación, el infierno. No están predicando eso. Están predicando para sus vientres. ¿Por qué para sus vientres? Para sacar beneficio de las personas que lo están oyendo y tener a los hermanos dentro de la iglesia entretenidos. Amén. ¿Sí o no? Amén. ¿Sabe qué? El maestro donde estamos ahí en la escuela, bueno, el que falleció, Chávez, él falleció, el señor y dice que anunció un anuncio en el tiempo que vivía, creo, o antes de que se muriera, y que ya tenía como 50,000 seguidores, nada más puso en el ¿cómo? Tweeting. En el tweeting.
es En una semana. una página. En una semana tenía 50 tantos miles de seguidores. Hermano, yo llevo como ciento cuántos artículos había escrito el hermano, el maestro. Oh, casi 200. Casi 200 artículos había escrito. No llega Y a apenas tengo casi 500, dijo él. eso público. Y entonces, y dije, caray, qué promoción tan, o sea, así la gente lo toma. ¿Ve? ¿Sabe por qué, hermano? Porque es pura filosofía de hombre, es pura cosa interminable. Hay cosas que van sacando, como nosotros aprendíamos en la clase, el posmodernismo, que son interminables. Cada día va cambiando, va cambiando, va cambiando. Entonces, cuán importante, hermano, que nosotros sepamos. Dijo que, entonces, ¿por qué tú ves a veces que la gente en el tiempo de Noé se salvaron? Amén. Sí, en el tiempo de Noé se salvó su familia. Aquí, Dios no quiere solamente que, bueno, Dios quiere que sea tu familia, pero que se pueda alcanzar otro más. Entonces, ¿qué estamos diciendo? Que Dios está alcanzando a las personas, pero muchas de las veces la gente presta atención a fábulas. ¿Sabes qué es una fábula, no? Que no, pues Perucita roja. la perucita roja, los 7 enanitos, que el lobo feroz llegó y se lo comió, y usted sabe, usted todavía cree en Santa Claus, ¿verdad? Como en la película que vimos ahí con mi familia, y el señor el padre se convierte en Santa Claus, y no puede ser, y que volaba, y se metía por el así, por el castigo, la chimenea, se metía y llegaba abajo la chimenea, daba los regalos, salía y otra vez subía y otra vez, y los venados corriendo. Y el niño, llegamos y luego llegó a la casa de Santa Claus y empezó ahí. Fábulas, hermano. Cuentos. Pero ¿sabe qué? Dios quiere que usted sepa la verdad. No le ponga atención. Hay gente que le pone más atención a las fábulas que a la palabra de Dios. Por eso cuando tú escuchas a alguien, me escuchas a mí, a quien que escuches, debes de evaluar lo que él está predicando, porque él puede equivocarse, él puede decirte algo que no está correcto. Y recuerda que si tú lo vas a comer, y cuando tú te comes eso te vas a enfermar, porque no vas a tener vida, no vas a entender. ¿Me está entendiendo lo que estoy diciendo? Amén. Entonces, hermano, que no enseñen. Por eso, hermano, no podemos poner a alguien que empiece a enseñar cosas que no van al tema. No podemos poner a alguien que nada más dice, fíjese que el Espíritu de Dios y que no sé qué, y empiece a hablar cosas que no son. Pero cuando alguien habla lo que no es, tenemos que decirle, está hablando mal, Gloria a Dios. está diciendo algo que no es correcto, no dice la Biblia. Se le barrió, pues. Se nos barrió, se nos puede barrer, pero usted tiene que poner atención en lo que está escuchando, a quién está escuchando, porque nosotros somos personas, somos hombres, pero Dios no se puede equivocar, recuérdenlo, el Espíritu de Dios no se puede equivocar. Entonces dijo, dice que cuando algo trae disputa, cuando hay gente que trae, cuando hay gente que le gusta estar disputando, parecen diputados. ¿Lo conoces? Mira, en otra parte dice la Biblia, hermano, hablando nada más del trabajo así que hacemos, que trabajamos normalmente. Pablo le dice, ¿sabes qué? A los que no trabajen, esos hermanos que andan desordenadamente, ni te juntes con ellos, dice. Porque nosotros no te hemos enseñado así. Que la gente empieza a dejar trabajo y querer vivir por el Evangelio, nada más todo el mundo. Y no que no trabaje, que no coma. Vamos a escribir también esa carta, dijo. Que la gente ubicaba el Evangelio mal. Gente o miembros que a veces ubican el Evangelio mal, tienen problemas en su relación, en sus relaciones laborales de trabajo, en sus relaciones matrimoniales, en sus relaciones familiares, tienen problemas porque ubican mal la palabra de Dios y tienen una doctrina equivocada en la enseñanza. Ahí en mi trabajo donde yo estoy, no lo de mí, ¿no? Pero él dice, es que yo pienso que Dios es una religión, dice, es religión. Yo le digo, la palabra religión no es la palabra que aparece en la Biblia, aunque está en la Biblia, pero habla de religión de las obras, eso es religión, una obra que tú hagas.
pero Dios no es religión, es una relación entre Dios y el hombre. Y Amén. la palabra religión viene del término religare, que significa a través de tus esfuerzos humanos que tú puedes llegar a Dios. Y digo, y eso está en la Torre de Babel, que los hombres querían llegar a Dios. ¿De qué manera? De sus propios esfuerzos. Querían construir una torre en Génesis, y tú lees después, vas a encontrar que hicieron, vamos a llegar a Dios de esta manera. Y Dios dijo, vamos a confundir al hombre, y ustedes están así. O sea, van a llegar a mí con su propio esfuerzo humano. No se puede. Por eso Cristo vino a la tierra a morir por nuestros pecados para traer salvación y vida eterna. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vaya a Gálatas. Rápidamente. Capítulo 1. Amén. Rápidamente, hermano. 1:10. Bueno. Pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o trato de agradar a los hombres, pues si todavía agradara yo a los hombres no sería siervo de Cristo, dice Pablo. Galacia 1:10. Hermano, Gracias. busco el favor de los hombres, hermano, o el de Dios. Hermano, una de las cosas que debemos de buscar nosotros es el favor de Dios, ¿no? No el favor aunque los hombres no pueden hacer un favor, pero cuando usted dice, yo no les voy a predicar, les voy a decir para que ellos me puedan aprobar. Porque el que está aprobando a Pablo y quien aprueba a los ministros de Dios es Dios, no es la gente, es Dios. Recuérdenlo, aunque la gente está oyendo lo que él está predicando y la gente misma también, dice la Biblia que Jesús crecía en sabiduría, en gracia, delante de Dios y delante de los hombres. Esto demuestra, hermano, que primero está Dios, ¿verdad? Y Pablo dice eso porque dice, estoy maravillado de que tan pronto os hagáis alejados del que llamó a la gracia de Cristo para seguir a un evangelio diferente. No es que haya uno diferente, sino que la gente pueda hacer su propio evangelio. ¿Qué es evangelio? Su propio entendimiento de él. Por eso cuando una persona tú le hablas del evangelio, dice, dígame lo que usted piensa. Y bueno, yo le contesto, pero lo que yo pienso es conforme a lo que está aquí. No, lo que usted piense, no, yo no, o sea, eso no es mío, este es de Dios. Si usted le echa la culpa a Dios, digo, no es que lo culpe, es su palabra, es perfecta. Pero lo que yo le voy a hablar es de él, no mío. Porque yo no puedo hacer nada por usted, excepto lo que ya él hizo por mí, por usted y por todo el mundo. Pero aquí dice, no busque el favor de los hombres. Cuando tú buscas eso, ¿tú qué predicas? Busca el favor de la gente, no te equivoques. Busca el favor de Dios. Amén. Es lo primero que tienes que buscar. Agradar a Dios, no a los hombres. Si agradas a los hombres, está equivocado, ¿eh? Pero nosotros que le decimos a Dios, estos hombres que estaban diciendo a Pablo, le servían a Dios, hermano, con todo su corazón. Vámonos a regresar a Romanos, hermano. Vamos. Romanos. Que el reloj me está golpeando. Sí, vámonos rápido. 19. Amén. ¿Entendió entonces, hermano, que es importante que qué? Que usted se fije La sana doctrina. de la doctrina. Ya vimos que la doctrina es fundamento bíblico, base bíblica, la enseñanza que Dios le enseñó desde los salmos, los profetas y los apóstoles. Amén. Amén. Aleluya. Dice 19, hermano, porque vuestra veniencia ha venido a ser notoria a todos, así que me gozo de vosotros, pero quiero que se sean por el bien y no por el mal. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que las personas, hermano, porque ha sido notoria, hermano. Esta iglesia, hermano, era en obediencia. ¿Sabes lo que es obediencia, hermano? Voy a ver la gente. Tú tienes que ver la obediencia. ¿Qué es obediencia? Deuteronomio 28 habla que si oyeres atentamente la voz de Dios y atendieres la voz y hicieras lo que está dicho el hecho en la palabra de Dios, Dios te va a alcanzar y te va a bendecir. De tal manera que ellos lo han bendecido espiritualmente. Pero una persona desobediente, hermano, es rebelde donde sea. Así es. ¿Qué le pasa al desobediente? ¿Qué le pasó a Jonás cuando desobedeció? Está aquí. Se lo comió la ballena, el pez grande.
Tremendo, me imagino ahí adentro del pez se arrepintió Jonás. ¿Sabe por qué? Porque Dios le había mandado a predicar el evangelio, pero él no quería ir, que empezó y se fue a agarrar la rumbo para Tarsis. Ah, sí, dice Dios, te voy a poner la canoa para que no vayas para allá. Como que los problemas estaban llegando al barco y lo tuvieron que tirar, y Dios mandó una ballena, un pez, dice la Biblia, y lo llevó abajo de la mar. Bueno, me imagino adentro, me imagino el pez cómo está, grandísimo, un pez grande, dice la Biblia. No entré en detalles en el pez. Pero aquí la palabra que aparece, hermano, obediencia, hermano. Cuando Dios te diga algo, hermano, obedece. Amén. Sencillo, mire. A veces Dios nos pide, fíjate, algo sencillo. Cuando Dios te pide algo a ti, hermano, Dios nos ha dado muchas cosas. Nos ha dado la salvación, nos ha dado todas las cosas. Pero ¿sabe qué? Saúl no obedeció al Señor. ¿Sabe qué hizo Dios con Saúl? Lo reprendió. Hermano, Dios quitó el espíritu. Eso es lo que es interesante, hermano, ahí. ¿Por qué no se fue de David? Por conocer el corazón de David. Sabía que sí. Ellos obedecían, hermano. Gente obediente. Y hermano, los que son obedientes, donde quiera que van, donde quiera que están, prosperan y Dios los bendice. Pero cuando no obedece, a donde quiera que va, tiene problemas. Porque es bien desobediente, quiere hacer lo que él quiere. ¿Conoce gente? Mira, hermano, ahí le va. Te voy a preguntar, ¿tú lees la Biblia, hermano, todos los días? Si no la lees, es desobediencia, hermano. Estoy hablando de la iglesia ahora. Hermano, ¿tienes un tiempo de oración con Dios? ¿Buscas a Dios en oración? Si no oras, hermano, estás en desobediencia, hermano. Si eres una persona que no te sujetas a las autoridades, eres un desobediente. ¿Sabe por qué el hombre está como está? Hoy sí no está porque está. Porque por un hombre entró la muerte, el hombre desobedeció, entró el pecado. ¿Sabe por qué la gente vive como vive? Es porque desobedeció a Dios, hermano, y entró el pecado y la muerte. Por eso cuando tú desobedeces, viene la muerte sobre ti, o vienen problemas y situaciones, porque tú no obedeces. Cuando no te sujetas a tu esposo, es desobediencia. Si quieres mujer, la Biblia dice que tienen que ser las mujeres sujetas a su marido. Y cuando el hombre no sabe ser cabeza, y no tiene por principio a Dios primero, y no sabe ser cabeza, es desobediencia, porque no atiende a Cristo. Porque no educas a tus hijos, hermano, en la palabra de Dios es desobediencia, porque tú no educas a tus hijos. ¿Qué dice Deuteronomio 6? Que tú tienes que, ¿qué? Que enseñarles. Cuando te levantes, cuando te acuestes, digan la palabra a tus hijos. Desobediencia. Si tú no procuras las cosas de Dios y procuras más las cosas de la tierra, es desobediencia también. Porque Dios dice que busquen las cosas de arriba y no las de la tierra. Hermano, Dios va a castigar la desobediencia como tiene a David le dio a escoger. Si quería hambre, 3 meses de hambre, 3 años de 6 meses de tanto, 3 años de tanto, 2 años de que sus enemigos lo persigan, o que venga muerte, o que venga enfermedad, le dio a escoger, hermano, pero vino una de ellas por la desobediencia, hermano. Saúl no obedeció, Dios lo quitó. ¿Sabe cómo acabó Saúl? Sacándose una espada al final, porque no obedeció a Dios. Hoy día Dios le dice al hombre: arrepiente de tu pecado, cree en el Señor. Y la gente no quiere. Es rebelde porque hay desobediencia, porque entró el pecado. Y cuando hay pecado somos bien desobedientes, no queremos obedecer. Dígame. Amén. Despacito, pero dígalo. Amén. Hermanos, esta gente era obediente, notoria, hermano. ¿Qué es notorio? Todo el mundo lo sabe, hermano. Que todo el mundo lo sepa, que tú eres una persona obediente, hermano. Que todo el mundo sabe, la gente sabe que estas personas eran escogidas y sabían quién era obediente y quién no. El desobediente jamás va a ser bendecido de parte de Dios. Siempre va a tener problemas, siempre va a tener situaciones, siempre va a andar llorando. El desobediente. Pero el que obedece a Dios por la palabra de Dios,
quiero decirle algo, esa persona va a ser bendecida de parte de Dios. Y una de las cosas que tiene la salvación y que procura el reino de Dios y su justicia, que es lo primero, hermano. Sé sabio para el bien, hermano, y ingenuo para el mal. ¿Eres sabio para el bien? Si eres sabio para el bien, gloria a Dios. Pero si eres sabio para el bien, ingenuo para el mal, ¿qué pasa? A veces no vemos el mal, no lo vemos lo malo, ¿verdad? A veces queremos ignorar, hermano. No somos sabios para el bien. A veces que para ir a la célula parece ser que es malo ir a la célula. Sé sabio, hermano. Sé sabio. Sé sabio porque ahí vas a recibir la palabra de Dios. A ver cómo, administrate y llega. Sé sabio. Cuando tú vas a la célula, tú vienes a un servicio, vas donde vayas, hermano, Dios va a ministrarte y Dios va a hablarte una palabra que tú necesitas. Sé sabio. Apártate del mal. Cuando veas que alguien por ahí te anda, apártate, sé sabio por el bien, ingenuo por el mal. ¿Qué hizo rápidamente José? Él se apartó, hermano. Huyó. ¿Lo que hacen? ¿Tú crees que? O sea, ellos sabían que, hermano, a veces nosotros no queremos hacer cosas que dice la palabra, pero hay que hacerlas. Por ejemplo, tu enemigo que dice que le des de comer, ¿no? Y que le des de beber. Tu amigo te hace un daño, que dice la Biblia, tienes que hacerle un bien. ¿Es de sabios o no? Para el mundo no, pero para el cristiano sí. ¿Usted quiere que Dios aplaste al diablo? Ya lo aplastó el diablo, Señor. ¿Pero sabe cómo lo aplastó? Obedeciendo. Aunque era el Hijo de Dios como hombre, aprendió la obediencia a Hebreos. Vaya a Hebreos rápidamente. Vamos a terminar en el Juan 10 ya. Esto voy a acabarlo. Vamos rápidamente. Vaya a Hebreos, vaya a Hebreos, rápido. Hebreos, hermano. Gracias a Dios. Hebreos. No, Hebreos. Hebreos. Hebreos 6, verse 7. Dice ahí, hermano. Hermano, dice ahí. Cristo, bueno, versículo, sí está bien, 7, 8, 9, nada más. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue ido a causa de su temor reverente. Aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Sí, la obediencia. Y habiendo sido perfeccionados, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Hermano, cuán importante dice que la Biblia que Jesús, siendo hijo de Dios, un hijo de Dios tiene que aprender a obedecer. Y la obediencia, hermano, trae bendición a la persona. De momento es un poco apretada porque hay cosas que no nos gustan hacer. Pero dice que Él, en los días de su carne, en el tiempo de su humanidad, ruego y suplica con gran temor, con gran clamor, y fue ido a causa de su temor reverente. Hermano, ¿sabe que Jesucristo con temor, hermano, caminó y obedeció, hermano, todo lo que el Padre le decía? ¿Sabes qué, Jesús? Hoy te voy a llevar al desierto. Él tuvo que ir al desierto. Hoy Jesús, ¿sabes qué, Jesús? Ahora vamos a ir a enfrentar a aquel endemoniado. Ahora vamos a predicar el Evangelio. El Espíritu de Dios, imagino, la comunión entre Jesús y Él. La obediencia, hermano. Estoy cansado, Señor, que no puedo. ¿Sabes qué? Levántate. Y yo te voy a dar fuerzas. No. Hermano, obediencia a Dios. Y cuando obedeces con Dios, ¿sabes qué pasa? En el verso 20 vamos rápidamente para atrás. Y el Dios de aplauso aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies, y la gracia del Señor Jesús será con vosotros. Dice la Biblia que cuando nosotros obedecemos, el Señor pone a Satanás bajo vuestros pies, hermano. En términos espirituales estamos nosotros, como dice la palabra en Génesis 3:15, aplastándole la cabeza. Acuérdate que de una mujer nacería el Mesías en Génesis 3:15, y dice la Biblia que le aplastaría la cabeza al diablo. La iglesia, hermano, debe de ¿qué? Debe de ser una iglesia obediente para que le aplaste la cabeza al diablo, hermano. La iglesia debe de ser eso. Pues tú eres la iglesia, yo soy la iglesia. Los que han creído que son la iglesia y tienes que aplastarle la cabeza obedeciendo al Señor. ¿Quieres que el diablo se vaya de tu casa? Sométete a Dios y empieza a obedecer a Dios.
Y Satanás no va a tener parte. Pero ¿cómo es que Satanás no va a tener parte si tú no obedeces? Posible, hermano. Imposible. Dios quiere acabar con las situaciones en tu vida personal que te afectan, pero tú no obedeces. Es necesario obedecer. Le dijo, ¿sabes qué? Ustedes, su obediencia ha sido notoria, todo el mundo lo sabe, que son obedientes. Mira, hermano, cuando uno va a la iglesia, uno obedece nada más. Usted sigue la palabra y está obedeciendo la palabra de Dios. Ama la palabra, practica la palabra y está usted. A veces que no queremos obedecer a Dios. Lo dice, el diablo en vez de estar abajo de sus pies, ¿dónde está? Arriba de uno, o sea, me quiere subir arriba de uno. ¿Has visto cómo el diablo se quiso poner al lado de Dios? Y ahora somos dos. Dios lo arrojó a la tierra. ¿Sabes por qué? Porque Él es Dios. Siempre que una persona se exalta, Dios siempre va a tener que humillarlo. Y hay una palabra que golpea a nosotros, es la humildad. Amén, gloria a Dios. Que dijo Cristo, aprendí que soy manso y humilde de corazón. Esa palabra es muy grande. Ahí dice, yo soy manso y humilde de corazón. ¿Qué dijo? ¿Quieres manso y humilde de corazón? No lo creo. Cuando te dicen algo, lo primero que, hermano, esta gente está dispuesta a todo, hermano, a dar sus vidas para Dios. Vamos a caminar para terminar. Os saluda Timoteo, mi colaborador, Lucio, Hanson, Sosipater, mis parientes. ¿Sabe qué, hermano? Ellos colaboraban con el apóstol Pablo, Timoteo y muchos de ellos. Yo, Tercio, escribí la epístola. Os saluda el Señor también. Saluda Gallo. Gallo era un pastor, hermano, que hospedador de toda la iglesia. Gallo era era un pastor. Os saluda Erasto y tesorero de la ciudad, el hermano cuarto, el que se convirtió en la cárcel, así se llamaba. Cuando Pablo y Silas estaban en la cárcel, él se convirtió. Y la gracia de Jesucristo esté con vosotros, amén. 25 al 27. Y al que puede confirmaros, según mi evangelio y la predicación de Jesús, según la revelación del ministerio que ha mantenido oculto desde tiempos eternos, dice, pero ahora ha sido manifestada ahora por las escrituras de los profetas según el mandamiento de Dios eterno, que ha dado a conocer a todas las gentes para que le obedezcan a la fe. Otra vez la palabra obediencia. Al único Dios sabio celebra mediante Jesús para siempre. Amén. Hermano, una de las cosas que debe de saber, ¿qué es el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio para usted? El Evangelio es una buena noticia. Y Dios, hermano, nos ha dado el Evangelio para predicarlo. Y es lo que tenemos que predicar. Una de las cosas que tenemos es que Jesucristo, hermano, ya se reveló. Ya todo está en la Biblia. Dios lo ha hecho. Ya todo está escrito, hermano. ¿Ya? Estaba oculto, hermano. Pero ahora nos ha dado a conocer de que Él vino a la tierra. Vino, nació, vivió, murió por nuestro pecado, resucitó y trajo vida eterna. Amén. Ya eso ya pasó, Él está sentado en gloria. Amén, gloria a Dios. ¿Ya? Y ya me manifestó ahora por las escrituras de los profetas. ¿Dónde es que Dios nos puede enseñar a obedecer, hermano? En las escrituras. Amén, aleluya. Si tú no lees la escritura, no vas a aprender a obedecer. Hay gente que obedece. Vaya a Juan 10, vamos a terminar. Juan 10, John 10. Nosotros vimos este capítulo nosotros vimos ese capítulo, hermano, y lo vimos en la célula. Y mientras yo estaba ayer meditando, decía, ¿y esto qué es? Entonces el Señor me trajo ese capítulo. Y ya, y en este capítulo habla de dos cosas, en el 10. Dice, el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. John 10, hermano. Hermano,
La vida en abundancia, yo le dije a los hermanos, no consiste en que te vuelvas ricachón o tengas mucho dinero. La vida en abundancia tiene que ver con las cosas espirituales que Dios nos está dando. Número uno, salvación. Número dos, nos ha dado paz, gozo, benignidad, nos ha dado cosas en nuestra vida. Si no obedecemos a Dios, hermano, nosotros no vamos a poder tener esa vida en abundancia. El ladrón, cuando habla del ladrón no está hablando de Satanás. Algunas personas han explicado que este versículo es del diablo. De cierta manera el diablo tiene que ver atrás porque hizo caer a la mujer y la mujer le dio al hombre y cayó en pecado. Pero este capítulo 10 está hablando de los falsos maestros, falsos pastores, falsos evangelistas, falsos apóstoles, está hablando, que tienen otra doctrina y que solamente están viendo el bienestar de las personas, o sea, sacar beneficio de la gente, pero no son asalariados, dice la Biblia. Pero el que no es asalariado busca la oveja o busca las vidas para que se salven. Y Jesucristo, como el buen pastor, como alguien que dio su vida en la cruz, que fue el cordero inmolado, hermano. Él es el único que puede dar vida en abundancia, se la puede dar a usted si usted cree en Él. Si usted no cree en Él, en el sacrificio que Él hizo Él, no puede dársela. Cuando tú crees, no es algo que dijo, hasta que yo lo crea, hasta que yo crea convicción, no. Fíjate cómo es la aplicación que ahora vas a ver. No es que ya Dios lo dijo, eso está absoluto. No es que hasta que tú lo creas, es porque ya lo dijo Dios. Tú tienes que accionarlo para que eso suceda. No es algo que tú tienes que crear. No es porque hasta que tú digas, hasta ahorita voy a creer. No, cuando tú creíste en Cristo, debes de creer en todo lo que Él ya dijo. Si Él dice que te dio vida en abundancia, tú tienes que creer, yo quiero vivir esa vida en abundancia. ¿Qué es una vida en abundancia, hermano? La vida espiritual. Que sepas que Dios está contigo. Que el Dios de paz está contigo a cada momento que tú pides, que tú estás caminando con Él. Que cuando tienes necesidades, Dios está contigo. Que cuando tienes problemas, Él está ahí contigo. Que tú sepas y que la gente tenga hasta, pueda darse cuenta de que Dios está contigo. El asunto es, ¿Dios está contigo, hermano? Mire, Jesús obedeció hasta el último día, hermano, que estuvo en la tierra como humano. Dios está contigo. ¿Tienes la vida en abundancia? ¿O tienes una vida de desastre? Una vida no buena. Una vida que no agrada, una vida que no llena. Por eso la gente en las iglesias, muchas personas en las iglesias no se satisfacen. ¿Sabes por qué? Porque no han llegado a Cristo. Están vacías. Y por eso les predican un falso evangelio y la gente se cree lo que le están predicando. Pero te digo algo, el único que puede satisfacer la vida de un hombre es Cristo Jesús. El único que puede darte vida y vida en abundancia es Cristo Jesús. Él murió y resucitó y Él viene pronto a la tierra. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué vas a hacer, hermano, cuando te digan algo que tienes que hacer? ¿Vas a obedecer o no? Hermano, ubica eso. Hermana, ubícalo. Obedécelo. Obedece lo que Dios te manda. ¿Y sabes qué? Tú vas a ver a cada paso que das. El diablo, los demonios se tienen que quebrar. Hay una lucha espiritual, hermano. El diablo no quiere que tú crezcas. El diablo no quiere, Satanás y tu carne, que es la que está corrompida, nuestra carne está corrompida, hermano. No quiere que tú crezcas en el evangelio. No quiere que tú vivas en obediencia. Si vive en obediencia, sabe que Satanás va a tener que soltar las vidas. ¿Sabes por qué? Por causa tuya la gente va a empezar a decir, yo quiero ser como él. Pero no es que sea como tú, sino porque lo que tú estás viviendo es porque tienes la palabra de Dios y el evangelio. Causa de Cristo Jesús. Amén. Yo te reto a que empieces a obedecer lo que tú conoces ya, lo que tú sabes. No necesita alguien decírtelo. Aunque a veces lo decimos a los hermanos, a veces le decimos a nuestra esposa que obedezca a Dios, que busque a Dios. Porque es ministerio. Amén. Gloria a Dios. ¿Dónde quieres que esté Jesús? ¿Dentro de ti? ¿Al lado de ti? Dentro de ti, hermano. Empieza a obedecer. Empieza a hacerlo. Gloria a Dios. Y un día Dios te va a llamar allá. Ponte en tu pie. Y cuando llegues allá, Dios te pueda llamar, ¿no? Amén.
Pues sí, ven para acá, Gaspar. Así se hace, te digo Dios. Gloria a Cristo. Así se hace, hermano. Aunque cueste, aunque no duermas tanto tiempo, aunque no tengas todo en esta tierra, pero que tú sepas, lo hice para ti, Jesús. Amén. Cierra tus ojos, hermano, vamos a orar. Y ve al Señor y date unos 2 minutos, nada más 3 minutos. Y pídele a Dios en lo que tú no estás obedeciendo, en lo que no estás haciendo, que necesitas empezar a hacerlo, hermano. Cierra tus ojos, nadie se quede sin orar. Cierra tus ojos. Go to pray, hermano. Padre, gracias. En esta tarde, en este momento, vengo a ti, Señor, te gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a poder mejorarnos. Ayúdanos a obedecer, Señor. Ayúdanos a adoctrinarnos. Ayuda a adoctrinar las vidas. Toca las vidas, Señor. Que nosotros, la gente sea notoria en nuestra obediencia. Que la gente sepa, así como lo supo toda la ciudad en Roma, de la iglesia que tenías en Roma, Señor. Eran gente obediente que aplastaba, Señor, al enemigo por la obediencia. Tu poder se manifestaba ahí, tu gloria, Señor. La gente venía y te conocía por la obediencia, Dios, que había en ellos, Señor. Porque ellos crecían a la imagen y semejanza tuya, porque ellos vivían en el Espíritu, porque ellos amaban tu palabra y daban sus vidas y servían con todo su corazón. Que no veían cosas a su conveniencia, sino que lo hacían porque tú habías dado la vida por ellos, Señor. Y que nosotros necesitamos dar la vida por ti, Señor. Enséñanos, Dios, cada día a obedecer. Danos el hambre para poder leer la palabra de Dios, para poder obedecerla, Dios. No queremos obedecer, somos rebeldes, Dios. Ayúdanos a ser obedientes, humildes, que podamos humillarnos, ir a ti, Señor. No tenemos nada nosotros, si no es por tu Espíritu que podemos levantarnos, Dios, para obedecerte, para glorificarte, Dios, para darte la gloria y la honra, Dios, en esta tarde, en esta manatoconso. El poder es tuyo, Señor. Bendito sea tu nombre. Aplasta al enemigo, Dios. Que nuestra vida pueda crecer en obediencia. Porque tu palabra dice que sin obediencia y sin santidad nadie podrá verte. Levántanos en obediencia, levántanos como hombres, que podamos crecer, que podamos pensar como tú piensas, que podamos caminar como tú caminaste, que podamos negarnos, que podamos vivir bajo el poder de tu nombre, para que el diablo tiemble cuando salgamos afuera a proclamar tu palabra, que podamos nosotros, Señor, rendir nuestra vida y poder dejar que tu carácter, Señor, pueda implantarse sobre nuestras vidas. Oh Dios, te pido en esta tarde que tu palabra traiga vida. Pido que tu palabra traiga salud. Pido que tu palabra, Dios, traiga, Señor, avivamiento en nuestros corazones para levantarnos, Dios, en el nombre de Jesús, en el poder del Espíritu, en el poder de tu gracia, en el poder de la fe y de la obediencia, Dios. Oh Dios, en esta tarde, Señor, levántanos, Dios, aleluya. Oh Dios, aunque el enemigo acampe contra mí, no temerá mi corazón, porque confiaba en ti, Señor. Oh Dios, caerán de mí a mi diestra, mas a mí no llegarán. Sí, Señor, porque tú eres grande, porque tú eres fuerte. Oh Dios, bendito sea tu nombre. Ayúdame a honrarte en todas las áreas de mi vida. Oh, quiero honrarte, Dios. Ánimo, Cotosoma. Oh, el poder es tuyo, Dios. Recibe la gloria, Jesús. Oh,